Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Encantada de saludarlos. Hoy vamos a realizar nuestro segundo encuentro en la materia Impuesto 1, en lo que venimos refiriendo los aspectos principales de la ley del impuesto sobre la renta y todos aquellos aspectos, parámetros, bases legales que debemos tomar en cuenta a los efectos que en el campo profesional de todo contador público nosotros podamos ejercer de la manera adecuada. Bien, el día de hoy vamos a estar entonces comentando algunos aspectos referidos a, a qué grava este impuesto sobre la renta, cuáles son los ingresos, costos, deducciones que debemos tomar en cuenta, su basamento legal, los aspectos, qué condiciones y qué requisitos se deben cumplir para que procedan, por ejemplo, estas deducciones, cuáles son los ingresos gravables y cómo se manejan esos costos para la declaración del impuesto sobre la renta. De tal modo que es importante recordar que cuando nosotros hablamos cuáles son los hechos imponibles o cuáles son aquellos hechos que me van a dar lugar a obtener una ganancia, unos ingresos que van a estar grabados por la ley del impuesto sobre la renta, vamos a recordar en principio la venta de bienes y servicios en general. Además vamos a encontrar los arrendamientos, bien sea de bienes muebles o bienes inmuebles. Los ingresos que se obtienen en el libre ejercicio de la profesión, que conocemos como honorarios profesionales, los ingresos provenientes de regalías y participaciones análogas, las participaciones en enriquecimientos provenientes de cuentas de participación, sociedades de personas, comunidades y consorcios, así como todo aquello que se devenga en función de intereses y comisiones mercantiles y por supuesto, los ingresos que obtenemos bajo relación de dependencia, conocidos como sueldos, salarios y demás remuneraciones similares. Cada vez entonces que nosotros nos encontramos que el sujeto pasivo obtiene ingresos por esta cantidad de conceptos que acabamos de mencionar, pues sabemos que son ingresos gravables a la luz de la ley del impuesto sobre la renta. Para efectos de la declaración debemos conocer, aparte de los ingresos, cuáles son los costos y las deducciones que proceden o que la ley me permite registrar para mi declaración del impuesto sobre la renta. En materia de costos, nosotros nos debemos ubicar en el artículo 21 de la ley del impuesto sobre la renta, el cual nos indica que la renta bruta proveniente de las ventas de bienes y servicios en general y de cualquier otra actividad económica se determinará restando de los ingresos brutos computables que acabamos de leer, señalados en el capítulo 1 del presente título, todos los costos de los productos enajenados y de los servicios prestados en el país, salvo que la naturaleza de las actividades exija la aplicación de otros procedimientos, para cuyos casos en esta misma ley se establecen las normas de determinación. Bien, entonces es importante recordar que esto en la ley del impuesto sobre la renta a estos ingresos se me permiten restarle los costos que nosotros hacemos para esos productos que se enajenan y de los cuales se derivan los ingresos y que asimismo de los servicios prestados en el país. Bien, a partir del artículo 21 de la ley, nosotros vamos a encontrar todo lo que se refiere a los costos en materia de impuestos sobre la renta. También este basamiento legal a partir del artículo 21 hasta el 26 de la ley y a efectos de consulta y poder ahondar un poco más es importante y les invito a la lectura desde los artículos 36 al 51 del reglamento del impuesto sobre la renta, que nos detalla siempre un poco más la parte operativa, la parte técnica de cómo aplicar todos estos conceptos. Pero sin embargo, la ley en materia de costos nos establece ciertas condiciones que deben cumplirse para que los costos procedan y nosotros podamos utilizarlos, registrarlos adecuadamente en una declaración. Vamos a encontrar que este conjunto de costos pueden estar formados por los siguientes conceptos: los costos de adquisición de los bienes, las comisiones que paguemos, los fletes, los seguros, así como de manera general, entonces, el costo de bienes muebles e inmuebles y los servicios y producción. De manera especial, la ley registra procedimientos un poco diferentes con aspectos referidos a actividades en lo que se refiere a constructoras, urbanizadoras y aseguradoras. Bien, igualmente.
en esta materia de costos, entonces, nosotros debemos saber que los costos, por supuesto, que forman parte de una actividad en la cual llegamos a producir un bien, a fabricar un bien, pues todos estos costos deben tener su respectivo soporte, ¿bien? Aparte de estar documentados en todo aquello que necesitemos comprobar como registro contable o como montos que estemos colocando en una determinada declaración. Asimismo, cuando nosotros entonces, aparte de los costos, queremos saber los gastos. Recordemos que los gastos son las deducciones que se hacen por todos esos gastos operativos, conceptos que se necesitan para producir la renta. Y que la ley del impuesto sobre la renta me describe a partir de su artículo 27. Del 27 al 33 y del 52 al 79 en el reglamento del impuesto sobre la renta. Este artículo 27 referido a las deducciones del impuesto sobre la renta, podemos decir que es uno de los artículos más largos que contempla esta norma, pero que debemos conocer a los efectos de manejar cuáles son las deducciones que se permiten en materia de impuestos sobre la renta, saber qué condiciones deben cumplir los mismos para que puedan proceder. O sea, algunos tienen algunas limitantes en cuanto a los montos que realmente podemos entonces deducirnos a título de gasto en nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, acá a la mano tenemos el artículo 27, el cual nosotros debemos manejar para poder saber específicamente cuáles son las deducciones que podemos aplicar a la declaración del impuesto sobre la renta. Bien, bueno, vamos entonces por acá a hacer mención, detalle de ese artículo 27. En principio, el artículo 27 me establece en su encabezado las condiciones generales, requisitos que tenemos que cumplir de manera concurrente, es decir, todos los requisitos en forma conjunta para nosotros poder deducir una deducción o un gasto operativo en materia de impuestos sobre la renta. Este artículo 27 me indica lo siguiente. Para obtener el enriquecimiento neto global, se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deben corresponderse a egresos causados no imputables al costo. Es decir, si nosotros los clasificamos como costo, no puede formar parte del gasto o viceversa, ¿bien? Además, que sean normales y necesarios, es decir, que el efectuar el gasto sea normal y necesario, directamente vinculado con la producción de la renta. Bien, normales y necesarios para la actividad de la producción de la renta, que además sean hechos en el país y con el objeto de producir el enriquecimiento pertinente al cual se refiere o el objeto o actividad económica de esa empresa o de ese ente o de esa entidad económica. El artículo 27 entonces me indica que las deducciones deben corresponderse con los siguientes requisitos: cumplir con normalidad y necesidad, que sea causado, es decir, que ya se haya realizado durante el ejercicio económico al cual se refiera esa declaración, que además se ha hecho en el país y que además se ha hecho con el objeto de producir la renta, y que esta deducción cuente con un soporte, con un comprobante que va a ser la justificación, que va a ser el soporte de los respectivos registros contables y además el monto que estemos registrando en la declaración. Bien, entonces debemos recordar que las deducciones se deben corresponder con las características de normalidad, necesidad, que esté causado, que esté hecho en el país, que se haya realizado con el objeto de producir la renta y que además cuente con el soporte respectivo como medio comprobante de ese gasto que ha efectuado la empresa o la entidad económica. Encontramos de forma general en ese artículo 27 los siguientes conceptos. Bien, en primer lugar podemos deducirnos los sueldos, salarios y demás remuneraciones similares. A tales efectos, me indica el numeral 1 del artículo 27 que para nosotros podernos deducir la partida de sueldos y salarios como gastos en una respectiva declaración, en principio los sueldos y salarios y demás remuneraciones similares por servicios prestados al contribuyente, así como los egresos,
por concepto de servicios profesionales no mercantiles recibidos en el ejercicio, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición de patrono establecidas en la ley. Entonces, esto significa que nosotros debemos haber cumplido el contribuyente, ¿verdad? El sujeto pasivo, el responsable de esa declaración, con todas las obligaciones que se le derivan de su relación de patrono para poder deducir esa partida de sueldos y salarios. Bien. Además me indica en el numeral 2, en el numeral 3, perdón, los tributos pagados por razón de actividades económicas. Bien, es decir, los tributos que pagamos, excepto los siguientes. Por supuesto que se deriva de este decreto con rango fuerza de ley del impuesto sobre la renta. Además, en los casos de impuesto al consumo, como en el IVA, cuando no lo pueden trasladar como impuesto, será imputable como elemento del costo. Bien, nos permite deducir otros impuestos que se hayan ya causado y pagado dentro del ejercicio, a excepción del impuesto a las grandes transacciones financieras, que la ley misma en su contenido me indica que no es deducible del impuesto sobre la renta, tampoco el producto del ajuste por inflación y tampoco el impuesto a los grandes patrimonios. Bien. De modo que los tributos en función de utilizar esa deducción como un gasto deben haber sido causados y pagados en el ejercicio económico al cual se corresponde la declaración. También nos vamos a encontrar las indemnizaciones a los trabajadores con ocasión del trabajo conforme a la Ley Orgánica del Trabajo. Bien, acá determinadas conforme a la ley, contratos de trabajo, cuando por supuesto terminan esas relaciones laborales. Además, la depreciación de los activos permanentes situados en el país. Es importante que se utilicen los métodos que me indica el reglamento del impuesto sobre la renta en los cálculos de la depreciación, que por supuesto estos montos sean razonables y que además pues se cuente con todos los libros, registros, papeles de trabajo que demuestran los montos que se calculan o que se colocan como depreciación de activos permanentes que están incorporados a la producción de la renta y que están situados en el país. En cuanto a las pérdidas en bienes de activos fijos destinados a la producción de la renta, fue una de las modificaciones que presentó la reforma de la ley del impuesto sobre la renta, porque ya no me permite pérdidas por inventarios y ahora solamente me permite las pérdidas en bienes de activos fijos destinados a la producción de la renta por causa fortuita o fuerza mayor, que no hayan sido compensadas por seguro ni imputables al costo. Bien. Entonces, esas partidas que antes utilizábamos por pérdida de inventarios, acá ya con las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta, tanto del año 2014 como del año 2015, que es la ley vigente, nos encontramos que ya esa partida no es deducible. Por pérdida solamente me permite ahora lo que haya sido en bienes de activos fijos que hayan estado incorporados a la producción de la renta, pero cuya pérdida se deba a causas fortuitas o de fuerza mayor. También las pérdidas por cuentas incobrables, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones que también me establece la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 27. Bien, nos vamos a encontrar otras deducciones de tipo normal del desarrollo operativo de la empresa, tales como, por ejemplo, los gastos de administración y conservación realmente pagados de inmuebles que se hayan dado en arrendamiento, pero con una limitante que es hasta el 10%, nos explica el mismo artículo 27 en sus siguientes parágrafos. Además, los cánones o cuotas correspondientes al arrendamiento de bienes destinados a la producción de la renta, también los gastos de transporte causados o pagados dentro del ejercicio gravable realizados en beneficio del contribuyente pagador con el objeto de producir la renta. También me permite los gastos de reparaciones ordinarias de bienes destinados a la producción de la renta, las primas de seguros que cubren los riesgos a que están expuestos los bienes y personas distintas al contribuyente, los gastos de publicidad y propaganda causados o pagados dentro del ejercicio gravable. Me permite también los pagos hechos por las empresas, sus directores, gerentes, administradores u otros empleados
como reembolso de gastos de representación. Y todos los demás gastos causados o pagados según el caso que sean normales y necesarios hechos en el país y haberse realizado en función de la producción de la renta, a la actividad a la cual se dedica la empresa como tal, bien, según su objeto. De modo que es importante entonces tomar en cuenta que estas deducciones, cuando nosotros hacemos la lectura completa del artículo 27, que posee 22 numerales y hasta el parágrafo, y 13 parágrafos, no, perdón, y 19 parágrafos hasta el 19º, nos vamos a dar cuenta durante el desarrollo de ese artículo 27 que algunas de estos gastos de deducciones tienen unas limitantes que no se pueden deducir en forma completa o que están condicionados, que tienen que cumplir ciertos parámetros o ciertas condiciones para que nosotros podamos gozar de la deducción en la declaración del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, en la deducción de sueldos y salarios a los administradores, directores y gerentes de las compañías anónimas, cónyuge y descendientes menores es hasta un 15% del total del ingreso bruto global de la empresa. Eso nosotros lo vamos a encontrar en el parágrafo segundo del artículo 27. Además, los gastos de administración de inmuebles dados en arrendamiento hasta un 10% de los ingresos brutos que se perciben en razón de tales arrendamientos. Lo vamos a encontrar en el parágrafo cuarto del artículo 27. También vamos a encontrar que hay algunos egresos, como por ejemplo, por concepto de depreciación y gastos en avionetas, aviones, helicópteros y demás naves o aeronaves similares, hasta un 50%, siempre y cuando esos egresos sean normales, necesarios y hechos en el país. Bien. Y tenemos los casos de las liberalidades y donaciones, de acuerdo a sus fines y objetivos, que nos va a permitir un 10, un 8% o un 1% de deducción, ¿verdad? Pues, referida a la renta neta del contribuyente y que está definido en el parágrafo 13º. Entonces, en resumen, este artículo 27 que me indica cuáles son todos los gastos operativos que puedo utilizar como deducción en impuestos sobre la renta y que además me indica las condiciones de forma general que sean normales, necesarios, hechos en el país, hechos con el objeto de producir la renta y que además están debidamente soportados, para poder entonces cumplir con el artículo 27. Lo importante de acá es que veamos que ese artículo 27, aparte de nombrarme todos esos gastos operativos a través de sus parágrafos que llegan hasta el 19º, también nos indica cuáles son las condiciones y algunas limitantes que proceden para que se haga la debida utilización de esas deducciones. Bien, ajá. ¿Qué más nos vamos a encontrar a efectos de esos elementos que tenemos que conocer, por supuesto, de la operación del contribuyente para efectuar su declaración? Ingresos, costos, gastos que tenemos todos descritos en el artículo 27, donde nos indica específicamente que las condiciones para la deducción de los gastos son que se deben corresponder a egresos causados en el ejercicio, que además ya no hayan sido imputados al costo, que sean normales, necesarios, hechos en el país con el objeto de producir enriquecimiento y que además estén amparados en los casos comunes y generales en facturas que cumplan las disposiciones del CENIA o de la Administración Tributaria Nacional a través de los diferentes instrumentos jurídicos que existen y que están vigentes en materia de facturación. Es decir, que el comprobante, que el soporte que va a respaldar estas deducciones o estos gastos no puede ser cualquier comprobante ni cualquier soporte, debe ser en caso de las facturas, de los soportes, todo ello que cumpla con los requisitos y formalidades que a tales efectos, a través de sus diferentes instrumentos legales, ha dispuesto la Administración Tributaria. Encontrándonos así de manera general, que cuando nosotros hablamos de las facturas, es importante tomar en cuenta que las facturas poseen una norma general que es la Providencia 0071. La Providencia 0071 que se encarga de las normas generales de facturas
de emisión de facturas y otros documentos. Esta norma fue publicada en la Gaceta Oficial 39.795 de fecha 8 de noviembre del año 2011 y que además es la providencia de facturación vigente que me indica los requisitos y formalidades que deben cumplir los contribuyentes para la emisión de facturas y otros documentos. ¿Cuáles son esos otros documentos que normalmente nos vamos a encontrar en estas providencias administrativas? Bueno, las notas de débito, las notas de crédito, las órdenes de entrega o las guías de despacho. Por ello, cuando ustedes lleguen a revisar esa providencia 0071, que es el instrumento legal que debemos tener a la mano a la hora de querer corroborar cuando una factura cumple con todos los requisitos fiscales para poder ser deducida en la declaración del impuesto sobre la renta, nos vamos a encontrar que tenemos igualmente diferentes medios de emisión de estos documentos. Bien, esos medios de emisión vigentes en la Providencia 071 en su artículo 6 nos indica que son los formatos, las formas libres y las máquinas fiscales. Los formatos que son las facturas elaboradas por imprentas autorizadas, que son normalmente lo que conocemos en formatos de llenar, en forma de talonario, manual, ¿bien? Las formas libres, que son aquellas que también vienen elaboradas en imprenta autorizada, pero que son emitidas a través de un sistema informático, y las facturas que se emiten a través de las máquinas fiscales, que también, por supuesto, hemos adquirido de distribuidores autorizados por la Administración Tributaria. Es importante aquí en materia de facturación, en esta actualización tributaria que todo contador público debe manejar, que hoy día, adicionalmente a la Providencia 0071, nosotros nos vamos a encontrar de manera de información, conocimiento general, para que ustedes puedan manejar ese conjunto de bases legales que van a regir en materia de facturación, que desde el 19 de diciembre del año 2024 nosotros nos encontramos dos providencias administrativas más, que son la Providencia Administrativa 121, que se refiere a la autorización que deben tener los sistemas informáticos para que sean homologados por la Administración Tributaria y poder utilizarlos como sistema de facturación. Y también nos vamos a encontrar la Providencia Administrativa 102, en la cual se establece todos los parámetros a seguir en materia de facturación digital. Se los indico acá, se los menciono porque en algún momento en su contexto y práctica profesional, cuando manejen el deber formal de la facturación, deben recurrir a estos instrumentos legales, a estas bases legales, para que ustedes puedan verificar si los documentos que a título de factura o documentos equivalentes está emitiendo el contribuyente cumple con todos los requisitos y formalidades a efectos de lo que nos establecen estas disposiciones legales. Bien. La Providencia 0071 en su artículo 6 nos establece cuáles son entonces los medios de emisión vigentes. Recordamos, formatos, formas libres y máquinas fiscales. Bien, se los dejo allí la mención de la base legal y los medios de emisión vigentes. La Providencia 0071 a través de sus artículos, a partir del artículo 13, 14, 15, 16, maneja cuáles son los requisitos en detalle que deben cumplir estos documentos. Bien, cuando se trata de operaciones grabadas, cuando se trata de contribuyentes formales, cuando se trata de de operaciones no sujetas y entre otros aspectos que allí debemos conocer y estar al tanto de los mismos. Bien. Igualmente, la ley del impuesto sobre la renta nos va a hacer mención de elementos técnicos, algunos elementos legales que puede utilizar las personas naturales a efectos de la ley del impuesto sobre la renta para su declaración. Aquí nosotros nos vamos a encontrar que las declaraciones del impuesto sobre la renta para las personas naturales es procedente que ellos puedan hacer uso de los llamados desgravámenes. Los desgravámenes que los define el artículo 57 y 58 de la ley del impuesto sobre la renta. Estos desgravámenes es muy importante que siempre tomen en cuenta que son aplicables únicamente en las declaraciones de personas naturales residentes, ¿bien? Y que son ciertos beneficios que me permite la norma, pues deducirme en mi declaración siempre y cuando se correspondan a los conceptos que indican en sus mismos artículos.
En materia de desgravámenes que se describen en el artículo 57 y 58 de la ley, nosotros vamos a encontrar que existen dos tipos de desgravámenes. Uno que se llama desgravamen único y otro que se llama desgravamen detallado. El desgravamen único que nosotros podemos utilizar en la declaración de impuestos sobre la renta de persona natural se corresponde con 774 unidades tributarias, que por cierto, es importante mencionar que en materia de actualización tributaria, el 2 de junio se publicó la Gaceta Oficial mediante la cual se ajustó el valor de la unidad tributaria de bolívares 9 a bolívares 43 y que trae algunas incidencias y efectos importantes en la declaración del impuesto sobre la renta, siendo una de ellas la aplicación en el desgravamen único y en algunos conceptos del desgravamen detallado. Bien, entonces, el desgravamen único se corresponde a 774 unidades tributarias que podemos utilizar automáticamente en la declaración electrónica sin soportes. Bien, y el desgravamen detallado es aquel conjunto de conceptos que si decidimos utilizarlo en la declaración del impuesto sobre la renta, amerita que el contribuyente posea el soporte de cada uno de esos conceptos que vaya a utilizar como desgravamen detallado. Bien. Y recordamos un soporte que cumpla con todos los requisitos y formalidades que a tales efectos establecen las providencias administrativas, por ejemplo, en materia de facturación. El desgravamen detallado se integra en el artículo 57 de la ley, nos los detalla y nos dice, lo pagado por institutos docentes del país por la educación del contribuyente y de sus descendientes no mayores de 25 años. Este límite de edad no se aplicará en los casos de educación especial. Entonces, lo pagado por servicios educativos del contribuyente titular de esa declaración, así como de sus descendientes hasta los 25 años de edad si se encuentran estudiando y sin límites de edad en los casos de educación especial. Igualmente me permite desgravar lo pagado por el contribuyente a empresas domiciliadas en el país por conceptos de primas de seguro, hospitalización y maternidad, es decir, primas de pólizas de HCM. Fíjese que solamente me permite desgravar este concepto, ¿bien? Además, lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización prestados en el país al contribuyente y a las personas a su cargo. Aquí se contrae el artículo 59 de la ley, que me describe quiénes son las personas que puede utilizar como rebajas por cargas familiares, que ya posteriormente vamos a detallar. Bien, entonces lo que se paga por servicios médicos, de hospitalización y odontológicos para las personas que forman parte de mi carga familiar, así como lo pagado por concepto de cuotas de intereses en los casos de préstamos obtenidos por el contribuyente para la adquisición de su vivienda principal o lo pagado por concepto de alquiler también de la vivienda principal, con un limitante de 1.000 unidades tributarias, 800 unidades tributarias en el segundo caso, recordando que tenemos un nuevo valor de la unidad tributaria que para la próxima declaración del impuesto sobre la renta, pues ya se va a formar parte de los montos de las cantidades que debamos calcular, por ejemplo, en materia de desgravables. También nos encontramos entonces que la persona natural residente puede aplicar en su declaración de impuestos sobre la renta, que es la forma 025 electrónica que hacemos por el portal fiscal, las siguientes rebajas personales. 10 unidades tributarias para personas naturales residentes en el país, que para la próxima declaración del impuesto sobre la renta con una unidad tributaria vigente de bolívares 43 se corresponden a 430 bolívares. Bien, las rebajas por el cónyuge no separado de bienes de 10 unidades tributarias. La rebaja por carga familiar de 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo residente en el país. Aquí sí es importante prestar atención que la norma me establece que deben ser de carácter directo residente en el país. ¿Quiénes son en la línea de parentesco de carácter directo, ascendiente o descendiente? Solamente padres o hijos. Bien, entonces es muy importante tener claro que la rebaja por carga familiar se corresponde a ascendientes o descendientes directos residentes en el país. Además, es importante tomar en cuenta algunos efectos de los desgravámenes, como por ejemplo, para incorporarlas a la declaración.
las únicas cargas familiares que pueden incorporarse a la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, para aplicar las rebajas dispuestas en la ley serían ascendientes directos, padre y madre, el cónyuge no separado de bienes y los descendientes directos, los menores de edad, si son discapacitados sin límite de edad, y los estudiantes hasta los 25 años de edad. Es importante entonces tomar en cuenta que toda esta cantidad de información que nosotros vamos a registrar en una declaración de impuestos sobre la renta debe ser información que está debidamente soportada desde los documentos soportes, en los libros contables, en los documentos que se tengan a tales efectos y que sean llevados a la declaración. Que la declaración de poseer información que no sea cierta o que o información que no tenemos los soportes necesarios en caso de alguna verificación o fiscalización dentro de las facultades que otorga el Código Orgánico Tributario a la Administración Tributaria Nacional, pues puede llegar a ser objeto de alguna sanción por algún incumplimiento de los deberes formales que indica el Código Orgánico Tributario. Bien. A tales efectos, a partir del artículo 99, nosotros del Código Orgánico Tributario vamos a encontrar cuáles son esos deberes formales y, por ejemplo, en materia de declaraciones, los vamos a encontrar en el artículo 103 y nos indica específicamente que va a constituir ilícito tributario, es decir, un incumplimiento relacionado con el deber de presentar la declaración, no presentar las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año, así como no presentar comunicaciones cuando sea necesario, cuando las leyes o reglamentos lo exijan. Presentar las declaraciones en forma incompleta o con retraso inferior o igual a un año. Bien. En este conjunto de deberes formales, es importante sobre todo resaltar que a la hora de declarar el impuesto sobre la renta, que ya nosotros vimos, cuyo plazo legal son los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, y en el caso de los sujetos pasivos especiales, que debe regirse por su calendario de vencimiento de obligaciones tributarias que se publica anualmente en una gaceta oficial y que de acuerdo a su último dígito de RIF, ellos deben cumplir las fechas que se designan en el mismo. Bien, entonces, por ejemplo, el hecho de presentar una declaración de impuestos sobre la renta con un retraso superior a un año nos va a originar una sanción de 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y aquí es importante destacar que entonces, con la última modificación del Código Orgánico Tributario a partir del 29 de enero del año 2020, una de las reformas de los cambios más significativos fue la determinación de las sanciones que se derivan por incumplimientos por ilícitos tributarios y ya no se calculan en unidades tributarias, sino a partir del último Código Orgánico Tributario, el régimen sancionatorio se determina en función de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que en todo caso la de mayor circulación en el país y de mayor valor que se publica y que aplica la administración tributaria en sus sanciones tributarias se refiere al euro. De tal modo que si presentamos la declaración del impuesto sobre la renta con un retraso superior a un año, la sanción es 150 veces la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y si la declaramos con un retraso inferior a un año, la sanción se deriva en 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, dentro de otros ilícitos que pudieran surgir, como por ejemplo en casos de deberes formales, como tener publicado el RIF, como tener publicado la última declaración del impuesto sobre la renta. Bien, entonces acá la invitación, la exhortación general es que a partir del artículo 99 nosotros conozcamos entonces cuáles son esos deberes formales y a partir del artículo 101 comenzamos a ver cuáles son las sanciones, el régimen sancionatorio que establece el Código Orgánico Tributario por los diferentes ilícitos tributarios. Bueno, de este modo
el día de hoy. Entonces hemos compartido la información que comprenden los ingresos, costos, gastos o deducciones que se me permiten registrar en la declaración del impuesto sobre la renta algunos aspectos generales referidos a los soportes de cada uno de esos montos, cantidades que por diferentes conceptos suscribimos en una declaración de impuestos sobre la renta. Los elementos técnicos que puedo conocer, manejar, por ejemplo, en el caso de las personas naturales residentes, como los desgravámenes y las rebajas por cargas familiares. Y por último, algunos cumplimientos de deberes formales y régimen sancionatorio o incumplimientos por ilícitos tributarios que pueden ser sancionados en función de lo que me establece el Código Orgánico Tributario vigente. Bien, bueno, con esto entonces hemos compartido hoy el tema referente a nuestro módulo 2, invitándolos por supuesto a la revisión del material de apoyo, al cumplimiento oportuno de todas sus actividades que ya están dispuestas en el aula virtual, para que cualquier inquietud, aporte, información, igualmente puedan utilizar la mensajería de texto de la que dispone nuestra plataforma del aula virtual en el IETSI. Bueno, deseándoles el mayor de los éxitos, exhortándoles a seguir en el cumplimiento de sus actividades y en el desarrollo de nuestro plan académico. Feliz tarde para todos.